Primer movimiento. Hacemos comunidad. Jueves de autoayuda. La etnopoética es un sitio de cruce entre las poéticas rituales, que en el pasado eran conocidas como tribales o primitivas. Asimismo, incluyen las poéticas vanguardistas y experimentales. El proyecto Adugo-Biri Etnopoética propone una línea de investigación distinta y muy interesante a la de la literatura, centrada en la palabra, el ritual y los cuerpos y en la experiencia de su aparición. Además, su ámbito no puede reducirse a lo indígena. El proyecto Adugo-Biri Etnopoética propone una colección de libros virtuales que despliegue en textos teóricos y análisis concretos, comentarios, ensayos, montajes y ediciones. Asimismo, incluye traducciones de cantos y poemas realizados por etnólogos, poetas o especialistas rituales. Estas poéticas alternativas son creadas por eruditos, teóricos o practicantes. De acuerdo con los especialistas de este proyecto, toda poética involucra una etnopoética. Vamos a conversar sobre este proyecto editorial en torno a la etnopoética y hoy está con nosotros Enrique Flores. Enrique Flores, sabe usted que es investigador del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras, responsable de la colección de libros electrónicos Adugo-Biri Etnopoéticas en el Laboratorio Nacional de Materiales Orales de la ENES Morelia. Bienvenido, Enrique, mucho gusto que esté con nosotros. No, muchas gracias, Miguel Ángel, Berenice, es un gusto para nosotros estar aquí. Gracias por la invitación y que podamos hablar de nuestro proyecto. Bienvenido una vez más, doctor Enrique Flores. También saludamos a Luisa Manero Serna. Ella es escritora, poeta y traductora y nos acompaña también para hablar de esta colección etnopoética. Bienvenida, Luisa Manero. ¿Cómo estás esta mañana? Hola, muy bien, muchas gracias. Qué bueno, muchas gracias. Gracias. Pues cuéntenos, Enrique, ¿cómo surge esta idea? Generalmente se habla de una manera muy dividida de la literatura indígena, ¿no? Un poco de una manera complaciente, condescendiente, de unas personas que hablan unas lenguas distintas, que entre ellos mismos no se pueden comunicar y que al parecer no está en el marco de las tradiciones occidentales. Esta propuesta está en el otro extremo de las consideraciones. Cuéntenos un poco cómo surge, cuáles son las dificultades, qué significa este proyecto. Sí, cómo no, tienes mucha razón en lo que dices. El proyecto surgió hace mucho de proyectos anteriores, de colaboración con otros investigadores, con estudiantes en aquella época que hoy son investigadores, en particular con Berenice Granados y Santiago Cortés, que hoy dirigen ese magnífico proyecto que es el Laboratorio Nacional de Materiales Orales en Morelia. De proyectos anteriores con ellos surgió la idea de hacer esta colección hace ya, pues por lo menos 8 o 10 años, ¿no? Y lo hemos ido desarrollando con el apoyo, por supuesto, del Instituto de Investigaciones Filológicas donde trabajo y de proyectos PAPIT, que son proyectos de apoyo a la investigación y a la innovación tecnológica que nos han permitido trabajar con grupos de estudiantes que se han ido sucediendo o continuando en el trabajo, ¿no? La idea ha sido esa, la de formar también investigadores. Efectivamente, las etnopoéticas, que prefiero hablar de ellas en plural, ¿no? Son un lugar de cruce de la etnología y de la poética. El nombre de esa disciplina, digamos, lo inventaron un poeta norteamericano, Jerome Rothenberg, y un antropólogo norteamericano también especialista en los mayas, los suníes, que se llamaba, y murió hace poco, Dennis Tedlock, en una revista de los años 70 que se llamó Alcheringa, y en una serie de antologías que realizó Jerome Rothenberg de las poesías rituales o tribales del mundo. Pero en realidad, resumiendo mucho de entrada, diría yo, que es ese lugar de cruce entre la etnología y la poética, que no se puede precisar exactamente qué es, ¿no? Como decía un profesor muy estimado nuestro, Patrick Johansson, de la Facultad de Filosofía, profesor de literatura azteca, un canto de cacería náhuatl, por ejemplo, ¿qué es más, canto o cacería? Es ambas cosas. La cacería es imposible sin ese canto mágico, y el canto es un aspecto eficaz que puede permitir
la cacería misma. Entonces estamos en ese terreno intermedio. No intermedio, sino que se proyecta en varias direcciones simultáneamente, ¿no? Yo quería decir una cosa, no es propiamente aquí de literaturas indígenas que hablamos, sino de poéticas. Es un término problemático también el de indígenas, pero poéticas indígenas, poéticas rituales, poéticas chamánicas, en todo caso, que se producen en el seno de grupos originarios, pero también de otros pueblos del mundo, y en el fondo que corresponden a nuestras propias poéticas ancestrales y modernas, porque fueron las vanguardias las que iluminaron estos materiales y las que se encuentran aquí en un cruce con esos materiales que revolucionaron nuestra propia visión de la poética y del mundo, ¿no? Ese sería mi punto de vista. Sí tiene una cercanía con las literaturas indígenas, pero nos referimos aquí a las poéticas rituales. Interesan, por ejemplo, aquellos poetas de los pueblos originarios que están más conectados con esas poéticas rituales, porque en principio, una obra poética de un autor indígena, pues es una obra poética como cualquier otra, no correspondería a un ámbito especial que se llamara etnopoéticas, ¿no? No sé si me explico. Sí. Es el lugar de cruce de esos dos aspectos, desde la creación y desde la investigación. Sí se explica, maestro, y justamente este territorio sí se explica, pero es muy complejo porque hay que colocar la mente en otro lugar. Adugo Obiri es un sitio que está construido con una enorme belleza, con unos libros que están muy bellamente diseñados, pero convocan a una especie de arte de la presencia, a una conciencia que está envuelta de una ética, de una política, de una manera de vivir, pero también de una textualidad. ¿Cómo se convive con estas maneras tan complejas, tan distintas? Luisa Manero, tú que eres escritora, poeta y además traductora, cuéntanos un poco de algunos libros. Yo estoy viendo en mi pantalla el archivo mapuche, Canto y Palabra, estoy viendo los cantos amerindios, en marco de una enorme belleza editorial. Hay un mundo que es el mundo de la presencia, del aquí y el ahora también. Claro, sí, es que justamente esta colección se basa en una idea de que la poética va más allá, mucho más allá de el impulso y la expresión poética, va más allá de lo que consideramos normalmente como literatura. Y cuando se deslinda de esa palabra y cuando la ponemos en un contexto en cual no se considera como arte, se convierte pues en una práctica, en una y por lo tanto involucra el cuerpo, involucra la presencia, involucra el rito y también es útil en la vida, ¿no? No está separado como un ámbito artístico, literario. Y por eso, pues todos estos libros de alguna forma muestran eso, cómo permea en la vida lo poético e incluso puede trascender la palabra, o cómo la palabra pues está como imbuida en toda esta red de movimiento corporal, vital finalmente. Tenemos libros en los cuales pues tiene que ver con ritos de iniciación chamánicos, por ejemplo, que es el caso de los cantos chamánicos Selknam, en que tiene que ver con la fertilidad, la cotidianidad, la agricultura, como por ejemplo el canto de la chicharra de Margarita Valdovinos, justamente pues es parte de un rito para que llegue la lluvia y se pueda sembrar. Tenemos algunos archivo mapuche, por ejemplo, ahí está la presencia de un chamán que se llama Ayapán, que habla con los pájaros y es una figura importante en la comunidad mapuche en Chile y es trascendente porque puede predecir el futuro o dar mensajes útiles para el pueblo. Entonces, no solo es la belleza, no solo es la experiencia estética, sino que es algo en lo que toda la comunidad está involucrada corporalmente, y a veces tiene que ver también con el encantamiento, con la magia. Es algo que trasciende nuestra idea normal de literatura y nos hace reflexionar sobre pues qué tan lejos puede llegar el impulso poético en un pueblo o en la gente. Uh-huh.
Doctor Enrique Flores, yo le pregunto un poquito si se puede regresar a la cuestión de las vanguardias, las vanguardias que recuperan las etnopoéticas. ¿Por qué las recuperan? ¿Desde dónde? Más específicamente, ¿desde dónde se recupera o desde qué necesidades se recuperan en las vanguardias las etnopoéticas? Porque finalmente ahí hay un puente que se tiende entre la modernidad de aquellas décadas y lo ancestral también, que tiene que ver con precisamente los rituales y lo espiritual de lo que estamos hablando, incluido en las etnopoéticas. Sí, completamente, como dices, ¿no? Y bueno, yo insistiría que es muy acertada también la observación de Miguel Ángel de que hay aquí una visión que va más allá de la poética misma, ¿no? Pero sí, sobre esto que me preguntas es importante decir que, bueno, hace unos 100 años las vanguardias llamadas históricas, digamos, desde el cubismo, pero sobre todo el surrealismo, el expresionismo, en su rechazo de lo que era el mundo europeo de aquella época, ¿no?, del mundo colonialista también, en su rechazo de su propia sociedad, en su voluntad, digamos, revolucionaria y subversiva, rechazaban toda una institución literaria y poética y descubrieron en lo que entonces se llamó lo primitivo, en el primitivismo, ¿no?, que es una idea compleja, no es una idea despectiva en lo más mínimo, sino todo lo contrario. Descubrieron una serie de elementos mucho más vivos, mucho más ricos, mucho más sufrieron una transformación al entrar en contacto con esos materiales, lo incorporaron a las formas mismas y a las prácticas, no solo de la poesía, de la pintura, del cine, etcétera, ¿no?, sino de la vida misma también, de una noción política también. Entonces, fueron ellos, los surrealistas, los expresionistas, los dadaístas también, los que por primera vez incorporaron todos estos materiales como para revolucionar, digamos, o subvertir su propio mundo. Pero esto se dio en varios momentos sucesivos también. Por ejemplo, cuando Rothenberg y en Estados Unidos crea las etnopoéticas en los años 60, 70, es parte también de otra vanguardia, ¿no? También en Brasil es muy importante lo que se ha hecho en este sentido, a partir de lo que se llama la antropofagia, que fue el movimiento modernista o vanguardista en Brasil, ¿no?, que tenía como lema, por ejemplo, algo que decía, Tupí es una versión invertida de lo colonial, es una apología, digamos, de la antropofagia. Y como eso, ha habido diferentes momentos en los que se ha realizado esta apropiación que es, digamos, recíproca, ¿no? Por supuesto que son esas poéticas las que incursionan en ese territorio extraño, pero también es ese territorio, esas poéticas, las que devoran lo colonial y terminan apropiándose de él, ¿no?, y transformándolo. Entonces, es esa relación, ¿no?, es ese cruce el que se produce. Uh-huh. Luisa Manero, ¿qué elementos podemos destacar? Bien, finalmente es una colección que se encuentra disponible de manera digital y que es parte del Laboratorio Nacional de Materiales Orales de la UNAM, en esta serie de obras que están ahí para ser consultadas. ¿Qué elementos podrías destacar? Elementos probablemente animados, aquellos que van dando un hilo, tal vez en algunas de las obras. Pienso en animales, pienso, por supuesto, en la experiencia que tienes, en la cercanía que tienes con el estudio del jaguar. ¿Qué nos puedes compartir en ese sentido, Luisa? Pues, bueno, las obras, todas tienen en común, ¿cómo decirlo? Pues no sé, creo que una conexión fuerte con el mundo natural y cómo los seres humanos se relacionan con ese mundo natural. En el caso de mi experiencia, estoy haciendo un libro acerca de el jaguar entre los lacandones, en el cual, pues bueno, justamente se muestra cómo el jaguar está como hasta el fondo de la mentalidad de estas personas y es parte de su vida. Está en forma de cantos, está en forma de leyendas, está en forma de prácticas, justamente anteriormente para mantenerse seguros del jaguar.
Yo he tenido una experiencia en la selva en la cual pues justamente me he dado cuenta de la vitalidad de esta figura, a pesar de que ya es poco vista, pero se mantiene en esa cosmovisión. Y de alguna forma todos los libros pues cargan con una forma de ver el mundo en la cual no hay separaciones entre, digamos, lo religioso, lo espiritual, lo natural, lo humano. De alguna forma esas separaciones entre humanidad y naturaleza están rotas. Y pues en toda esa colección se muestra esa forma tan distinta de ver el mundo que a veces es difícil de entender. Por ejemplo, una figura animal puede tener al mismo tiempo como una faceta religiosa, una faceta humana, y el ser humano se concibe a sí mismo así. Y todo eso creo que permea en esta colección y se manifiesta pues muchas veces con el canto, con el movimiento. Por suerte esta colección tiene, no sé, a mí me parece genial que esté en formato digital. A veces se ve como algo menor o como que no hubo presupuesto, pero aquí al contrario. Algo interesante es que pues todo esto se basa en la oralidad, todas estas poéticas se basan en la oralidad, en la palabra. Entonces, pues qué mejor que un formato en el cual se puede escuchar esa palabra, que podemos rescatar, de alguna forma hacer un cruce entre lo escrito, que es pues el formato del libro, y la posibilidad de volver a oír las voces. La voz es muy importante en toda esta colección, y lo genial es que pues pueden convivir estos materiales auditivos, visuales, con las letras. Entonces, de alguna forma es una especie de lugar de encuentro entre esas tradiciones que al parecer estaban como rotas, que se supone que llegó la escritura y rompió con todo esto, con la oralidad. Y pues bueno, gracias a estas posibilidades pueden volver a convivir, y eso me parece muy valioso. Fíjate que había visto, no sé, Enrique, si usted tuvo oportunidad de ver en algún momento en el teatro campesino, indígena y campesino de Oxolotán, Tabasco, hay un momento en el que después de montar García Lorca y Elena Poniatowska y Luisa Josefina Hernández y Elena Garro, deciden trabajar un tema que es tremendo en la tradición chontal, que es el jaguar. Y estaba justamente viendo el libro de Adu Goviri, El jaguar legible, el libro que tradujo de Gordon Brotherson, que justamente habla de aparentemente un escritor tan cosmopolita y tan lejano como Borges. Ajá. Y acababa de leer el informe de Brody, donde justamente nos echa en cara, contrario a lo que hace Swift, la barbarie somos nosotros, y la tragedia del jaguar fue de las obras que no tuvieron un libro dramatúrgico, porque el montaje fue auténticamente una atmósfera. Es esta ritualidad, ¿cómo cruza esta ritualidad otras geografías, otras locaciones, otros territorios? ¿Hay otros territorios de una riqueza tan semejante a la que tenemos en Latinoamérica? Bueno, por supuesto, ¿no? Es muy interesante lo que es. Yo diría que la figura del jaguar, no tuve la oportunidad de ver esa obra, que me hubiera gustado mucho. La figura es como la figura totémica de nuestra colección, por eso se llama Adu Goviri, que significa el jaguar legible en la lengua bororo de la Amazonía, que analiza Brotherson en su texto. Ahí lo que podemos ver es cómo él hace una equivalencia interesantísima, o sea, un análisis, digamos, paralelo o continuo de cómo la piel del jaguar misma es una forma de escritura. Y entonces lo ve esto en las pinturas, de cómo los miembros de este pueblo, Bororo, le pintan sobre pieles de jaguar, ¿no? Por eso es el jaguar legible, que se puede leer. Pero ve lo mismo en un cuento de Borges que se llama La escritura de Dios, donde el personaje, que es un sacerdote maya aparentemente, observa también a un jaguar un tigre, digamos, que está preso junto a él, y termina descubriendo que en la piel del tigre se cifran, digamos, los secretos del universo. Entonces, la misma idea de escritura. Por eso sí es muy importante la idea de oralidad, pero también la de otras formas de escritura, de otras formas de libro, la idea de performance, de cómo los objetos, los eventos rituales, los sueños pueden también constituir una poética. Uh-huh. Por eso nuestra colección
aborda, es completamente transdisciplinaria, ¿no? Es investigación, es creación, es traducción, pero también es poética, etnología. Hay trabajos sobre pintura, sobre arte pictórico, sobre teatro. Estamos haciendo una compilación de trabajos de Gabriel Bay sobre etnodrama, por ejemplo, y chamanismo, sobre cine, donde vemos la obra de Raymond Carrasco, que es una cineasta que hizo más de 15 películas sobre los tarahumaras. En fin, hay ensayos, hay lingüística, hay teoría poética, hay la presencia de más de 15 etnias de Latinoamérica, no de más bien de toda América, no, desde el norte hasta la Tierra del Fuego, y la participación de múltiples analistas, investigadores, traductores de por lo menos 15 países también, sobre todo de americanos, pero también europeos. Entonces esto, por supuesto que hay la presencia de otros continentes, aunque es menor en nuestra colección, ¿no? Por ejemplo, hay un libro dedicado a un bailarín sufí contemporáneo de Francia, que se llama el libro El ritual de las inversiones. Está en preparación un texto sobre copoéticas a propósito de un poeta japonés que está haciendo un joven poeta mexicano que se llama Yasuki Melchi. En fin, hay trabajos también de otros continentes, aunque tienen una presencia, digamos, menor. Investigadores sí, hay de Francia, de Alemania, etcétera, ¿no? Pero sobre todo el ámbito central nuestro al que aspiramos penetrar con más profundidad es el de América, ¿no? La llamada América. Hay pocos seres como ustedes. Realmente uno los ve en el mundo. Yo veo, por ejemplo, ayer recordaba al gran maestro Alfredo López Austin, y recordaba este gran delirio Tamonchan y Tlalocan, el conejo en la cara de la luna, la breve historia de la tradición religiosa mesoamericana, el Calpulit, todo este mundo en el que Alfredo López Austin fue reconocido primero fuera de México, en el mundo en el que hay seres como ustedes, Enrique Flores, en las que hay otros cruces, otras tradiciones y otras formas de entender lo literario, lo ritual, lo poético y lo ético. Aquí Luisa Manero, ¿cómo entender el conjunto de esta colección? Ya estamos justamente en la recta final de esta conversación, desgraciadamente, pero como unas últimas palabras sobre este mundo que han construido juntos, del que tú formas parte, cómo acercarnos a esta colección, cómo abrazarnos a ella, porque yo creo que lo que se requiere es abrazarla, ¿no? Claro, sí, mira, por un lado, pues hay que tener una especie de como amor a todos estos universos distintos a uno, la capacidad de ver al otro, entender al otro, tener curiosidad por cosas muy ajenas a uno mismo. A mí eso me parece apasionante, poder ver más allá de lo que uno, de la forma en que uno concibe la realidad. Y por otro lado, como labor académica y de investigación, a mí me parece muy valioso porque ve la investigación misma y la labor académica como un acto creativo, un acto siempre en renovación, que puede ser artístico, que tiene que ver con el montaje, que pues tiene que ver con encontrar formas creativas en que diferentes materiales pueden convivir. Entonces también es como una renovación de cómo se investiga y los límites del discurso, pues de la universidad, de las universidades, discursos académicos, y poder verlo como más allá de lo que muchas veces se ha visto, como algo hasta cierto punto ligado a lo científico, romper con esas barreras y verlo como una forma creativa de comunicarse con otras poéticas y mundos y realidades. Eso me parece importante en la colección. Pues queda hecha la invitación, de verdad que más que interesante lo que nos están comentando, lo que puede también contener en general el Laboratorio Nacional de Materiales Orales de la UNAM, esta colección de etnopoéticas Adugo Biri. Muchísimas gracias a ambos, doctor Enrique Flores, gracias por estar aquí con nosotros una vez más. Ojalá se repita pronto. No, sí, ojalá, y muchas gracias, sí. Bueno, yo agregaría nada más que para entrar hay que entrar a la página del Laboratorio Nacional de Materiales Orales y ahí pueden acceder gratuitamente a los libros que se van incorporando progresivamente, ¿no?
Perfecto. Y también, bueno, muchísimas gracias, Luisa Manero Serna, escritora, poeta, traductora, muchas gracias. No, gracias por la invitación. Muchas gracias. Pues vamos a lo que sigue, vamos a ir la con astronomía, a ver el cielo. Vamos a escucharlo un poquito, esto que, bueno, el pueblo es un pueblo amerindio del extremo austral de Chile y Argentina, los Selknam, y vamos a escuchar algunos de sus cantos ancestrales precisamente para dar pie después a nuestro observatorio astronómico. Yo se cayó hon se cayó oh se cayó on nen kayalla klas yes yes kayalla ka klay ho ke tayaya me klay henes sayallo ko klay he klay kayalla klay yes kayalla yes kayalla yes yes kayalla ka yes kayalla yes kayalla Carle, Cole, se pasan, que todo ese. خويا كيي هننا خلل خويا خلل خويا كيي خويا 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 كيي خويا خويا Primer movimiento. Hacemos comunidad. Es hora de Poesía Necesaria. Hoy vamos a tener uno de los libros que ha editado Enrique Flores, que estuvo esta mañana con nosotros para hablar de este gran proyecto de etnopoéticas Adugo Biri. Este libro es un libro doble que han hecho dos sabios, Kenneth Rexroth y Francis Densmore, que ha sido traducido por Patricia Gola, publicados en distintos momentos en los Estados Unidos. Forma parte ahora de la UNAM, y justamente el poema que vamos a leer se llama Cantos Mide, forma parte de los cantos amerindios. Lo vamos a acompañar con música de este proyecto de Malinali que se llama Brujas. Es parte de un sello independiente que se llama Tonantzin Producciones, y bueno, esto es el texto de este poema, que además es una muy bella edición. Está en línea, se puede descargar, se puede leer también en línea, y se llama Cantos Mide. Es el siguiente, es una edición bilingüe además. Dice: en forma de pájaro aparece. La tierra tiembla cuando estoy a punto de entrar. El corazón zozobra cuando estoy a punto de entrar a la casa del espíritu. El ruido de aguas que fluyen viene hacia mi casa. Aquí y allá se levantarán de las aguas. Mis hermanos mide las nutrias. Hermosa como una estrella que cuelga del cielo es nuestra morada mide. ¿Qué me estás diciendo? Soy escogido como las rosas y hermoso como ellas. El sonido se está apagando. Tiene 5 sonidos. Libre. El sonido se está apagando. Tiene 5 sonidos.
comunidad.